Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión. Saben que se les extraña mucho, espero que se estén cuidando, cuiden de su familia. Estos momentos han sido un poco difíciles en estar tanto tiempo en casa encerraditos, pero pues deseo de todo corazón que estos días sean positivos, que ustedes y su familia pues se encuentren sanos, bien, y pues se unan un poquito más como familia, porque a veces sin querer nos alejamos un poquito de ellos, y este es el momento adecuado pues para unirnos y recordar por qué es que vivimos juntos y qué lazos nos unen más. Y bueno, pues vamos a empezar el trabajo. Esta semana nos corresponde hablar del protocolo. Comencemos. Primero que nada, vamos a definir o vamos a hablar un poquito del protocolo. Antes de empezar a decir cualquier otra cosa, debe de dejarse bien claro que el protocolo existe desde que el hombre mismo existió. ¿Por qué? Porque el protocolo no es otra cosa que aquel patrón que te determina la forma de ser amable y respetuosos con las demás personas. Es decir, es aquella base de la etiqueta y se considera como una herramienta que es fundamental para la comunicación, porque nos va a decir las cosas que vamos a hacer y podemos hacer para que funcionen las actividades que hacemos de una determinada manera. ¿A qué me refiero con todo esto? El protocolo no va a ser otra cosa más que ese conjunto de reglas establecidas, a lo mejor no siempre de manera escrita, pero sí de manera implícita, en el cómo debemos actuar y cómo debemos de comportarnos de acuerdo a las diferentes situaciones que se nos vayan presentando en la vida. Y aquí podemos hablar del protocolo tanto en la parte familiar, en la parte de la propiedad y en la parte de la empresa. En la parte de la familia, por ejemplo, podemos decir que pues son pactos privados. En la parte de la empresa, que es lo que vamos a desglosar un poquito más, hablando de los pactos públicos, estatutos, y también en la propiedad, cuáles son esos pactos sociales que establezco con el entorno, ¿sale? Entonces, pues vamos a continuar hablando de protocolo. Y el protocolo me va a permitir de alguna manera organizarme, comunicarme y lograr conocimientos en específico que sirvan para la mejoría de la sociedad o del entorno en el que yo me estoy desenvolviendo. El protocolo de manera muy general me describe las normas de comportamiento que debemos de seguir según la circunstancia y la situación, y me va a construir pues prácticamente algo que se conoce como una buena reputación. Ahora, no se debe de minimizar al protocolo solamente con el aprender a comer, por ejemplo, en la mesa o cómo vestirme. El protocolo va más allá, se refiere a toda la complejidad del comportamiento humano en todos los sentidos, y son códigos que se han ido determinando a lo largo del tiempo. Cada uno de nosotros ha ido desarrollando este tipo de reglas y normas de manera consciente e inconsciente con el convivir diariamente con cada una de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y entonces podemos hablar, en el caso de ustedes como secretarios ejecutivos bilingüe, de la parte empresarial. Las empresas u organizaciones tienen ciertos protocolos. ¿Estos para qué le van a servir? Para determinar el orden de las actividades que se van a llevar a cabo dentro de la organización, procedimientos, reglamentos internos, externos, y cómo es que se va a trabajar dentro y fuera de la misma. Cada empresa tiene sus protocolos establecidos que en algún momento se llevaron y se sometieron a una votación. Cuando tú ingresas a una empresa se te asigna un rol y se te decide qué actividades puedes y no puedes hacer. Eso es el protocolo. Existen ciertas normas que te determinan, por ejemplo, en el caso de ustedes, qué decir al contestar una llamada, cómo canalizar una llamada, quiénes son las personas destinadas a la atención de clientes. Todo eso es un protocolo. Si a ustedes, por ejemplo, les corresponde el elaborar o preparar una junta o una reunión, hay ciertos procedimientos que se deben de seguir en el paso a paso. Ese es el mismo protocolo. Es decir, dentro de las organizaciones el protocolo está de manera muy claramente determinado, dado que me va a determinar
cómo es que se va a trabajar y de qué manera va a funcionar la organización para que los objetivos planteados por la misma se alcancen y se logren de manera satisfactoria. El trabajo de un secretario ejecutivo bilingüe va a ser justamente el adquirir todas esas normas y reglas de protocolo para desempeñar su labor de manera completamente más inmiscuidos todos es justamente en el de la familia. En la familia nosotros vamos a ir aprendiendo nuestros primeros, por así decirlo, normas y reglas que nos van a determinar el comportamiento, que no es otra cosa más que el protocolo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, a la hora de comer, se les solicita dejar el celular, lavarse las manos, sentarse apropiadamente, no colocar los codos sobre la mesa? Esas son normas y protocolo que se aprende desde casa. En la familia nosotros vamos a ir aprendiendo cómo dirigirnos, por ejemplo, a un adulto mayor, a mis hermanos, a mis primos. Es decir, hay ciertas normas y ciertas reglas que no hubo necesidad de sentarse a dialogarlas o a establecerlas o colocarlas, por ejemplo, por escrito, dado que esas normas están establecidas ya de manera muy consciente e inconsciente a lo largo del tiempo, conforme pasa el tiempo, a la hora de sentarnos a comer. Si es que, por ejemplo, fallece algún familiar, ya se existe y existen ciertas normas y ciertos procedimientos que seguimos, aquellos que a lo mejor han sido consensados o simplemente porque por costumbre lo hemos hecho siempre de la misma manera. Es decir, el protocolo va a ser aquella herramienta que me va a determinar a mí todas aquellas pautas de conducta que voy a ejecutar de acuerdo al lugar en el que yo me encuentre, porque también puedo hablar del protocolo estando fuera de casa, en la calle, cómo debo de hablar, cómo debo de vestirme, cómo debo de caminar. Sabemos, por ejemplo, que hay un semáforo y entonces cuando el semáforo está en rojo, cómo funciona, cuando está en verde, es decir, todo lo que nosotros hacemos está ligado a protocolos, a normas y comportamientos que se deben de seguir al pie de la letra. Entonces, chicas, chicos, este es el tema de la semana. Espero no haya quedado ninguna duda, pero para cualquier cosa ya saben que me encuentran en plataforma. Tengan todos ustedes un excelente día.